Vamos a hacer una oración. Padre, nos ponemos en tus manos, te suplicamos que nos bendigas en lo que resta de esta reunión y que tu palabra sea viva y eficaz. Que tú seas glorificado, que tú seas exaltado en este día, Señor Jesús. Que nuestras vidas sean grandemente bendecidas y que no salgamos, Señor, de este lugar de la manera como hemos entrado, sino que salgamos con una bendición de lo alto. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Padre, bendícenos a todos. Amén. Después de darle gracias a Jesús por todo lo que Él ha hecho en el 2020, cómo nos guardó, cómo estuvo con nosotros y cómo nos ha dado la oportunidad de iniciar este año para buscarle, vamos a entrar a la Escritura, a la palabra, a la enseñanza que hoy Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces dice así la Escritura, San Juan 11:25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hasta el día de hoy hemos escuchado 6 enseñanzas acerca de los yo soy que dijo nuestro Señor Jesucristo. Mirábamos que Él decía que Él era el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor. Hoy compartiremos, como les decía, yo soy la resurrección y la vida. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Por qué Jesucristo compartió estas verdades? Porque Él estaba hablando definitivamente un tema particular que iba a impactar el corazón de muchas vidas y sobre todo de los saduceos, ya que ellos no creían en la resurrección. Y probablemente así como había en aquella época de nuestro Señor Jesucristo gente que no creía en la resurrección, hoy pudiera haber personas que no crean que hay vida después de esta vida o que no creen en la resurrección. Yo sé que hay personas que creen en la reencarnación, no es lo mismo en la reencarnación, cree en la reencarnación que cree en la resurrección. Porque la gente que cree en la reencarnación es que ellos van a volver a vivir, van a volver a tomar un cuerpo, pero no de una persona, bien pudiera ser de un animal, de una mosca, de un insecto. Van a reencarnar en algún animal o en alguna otra persona probablemente, etcétera, según lo que las personas se hayan comportado. Es lo que enseña la reencarnación. Pero amados, cuando nosotros estamos hablando que Jesucristo es la resurrección, ¿qué significa o qué nos dio a entender? De eso se trata esta enseñanza. Hacemos una pregunta. ¿Por qué Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida? Ya vimos que Jesús dijo que Él era la vida. Yo soy la vida. Pero ¿por qué dijo que Jesús es la resurrección? Y vamos a dar 2 respuestas a esta pregunta. Y la primera respuesta que nos encontramos es la siguiente. La Biblia nos habla que Jesús resucitaría al tercer día. Tanto en el Antiguo Testamento se nos habla que Jesús iba a resucitar. Y en el Nuevo Testamento el mismo Señor Jesucristo nos dijo que Él iba a resucitar. Por eso es que Jesús es la resurrección y Él no jugó con sus palabras, de veras, Él no engañó a las personas para decir mentiras. Él siempre habló con verdad. Es muy cierto que a través de los tiempos se han levantado iluminados, personas que han dicho que son guías espirituales o que son divinidades. Pero ninguno de los que se han levantado, ninguno de los iluminados dijeron estas palabras que hemos estado estudiando con ustedes, y mucho menos dijeron que ellos eran la resurrección y que ellos eran la vida y que ellos eran la luz del mundo, etcétera, etcétera. Ninguno de ellos se atrevió a decir lo que Jesús dijo. ¿Por qué? Porque Jesucristo habló
con verdad. Entonces la Biblia nos habla que Jesucristo iba a resucitar. Por eso es que lee la resurrección. Vayamos al libro de los Salmos, capítulo 16, en el versículo 10, donde nos dice lo siguiente: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y aquí la palabra corrupción se refiere al cuerpo descompuesto. ¿Quién está diciendo estas palabras? El salmista David, un hombre de carne y hueso, un hombre que había visto morir a muchas personas y vio cómo es que el cuerpo se descomponía, cómo es que empezaba a corromperse, cómo es que empezaba a descomponerse. Y eso es lo normal. Cuando un ser humano muere, ¿qué pasa con el cuerpo? Se empieza a descomponer. Entonces el salmista, cuando dice aquí, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, está hablando de una profecía. Se está refiriendo a el Mesías, al Señor Jesucristo. Él dijo: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Vayamos a Hechos capítulo 13, 35 al 37, para que nos quede más claro este pasaje. Por eso dice también en otro salmo, en el que acabamos de leer, Salmo 16, 10, no permitirás que tu santo vea corrupción. 36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, esto es, murió, y fue reunido con sus padres, y vio ¿qué? Corrupción, esto es, su cuerpo se descompuso. Entonces no se está refiriendo el Salmo 16:10 a la persona de David, sino es una profecía que nos refiere a el Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, que iba a morir, pero que su cuerpo no se iba a descomponer, porque su cuerpo iba a resucitar. Su cuerpo iba a resucitar. Entonces dice 36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, ¿a quién se refiere? A Jesucristo, que dice, no vio corrupción. No vio corrupción. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, amados, no se descompuso. Es cierto que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, y es muy cierto que murió y estuvo 2-3 días, dice la Escritura, pero que al tercer día Él volvió a tomar vida. Él resucitó. Su cuerpo no se descompuso. Su cuerpo, amados, quedó intacto. No se descompuso, no se engusanó. Un pasaje más, Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Quién dijo estas palabras? El Señor Jesucristo. ¿A qué se está refiriendo? Que Él iba a morir, pero que Él iba a resucitar. Solamente iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y después, ya lo sabemos todos, que iba a resucitar. Entonces Jesús nos menciona que Él iba a estar 3 días en el corazón de la tierra. Lucas capítulo 9, versículo 22. Y diciendo, vuelve a decir Jesús, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Entonces, una vez más, tanto Mateo, tanto Lucas nos testifican que Jesucristo había dicho que Él iba a morir, que Él iba a ser crucificado, pero que al tercer día iba a ocurrir algo grandioso. Iba a resucitar. Iba a volver a tener vida físicamente. Juan 2:18 al 22, un pasaje más.
Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Vean cómo la gente no entendía las palabras de Jesús. Versículo 20. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. O sea, ¿cómo es posible? Si duró 46 años construyéndose este templo, y tú dices que en 3 días vas a volverlo a reconstruir, lo vas a volver a levantar. Estás mal de la cabeza, Jesús. Pero dice 21, mas él hablaba del templo, ¿de qué? De su cuerpo. Él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, porque Jesús resucitó, amados, de entre los muertos, volvió a tener vida, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Por eso es que Jesucristo es la resurrección, porque Él habló que iba a morir y que iba a resucitar, y así aconteció. Así fue dicho. Y ninguno de los iluminados que se han levantado a través de la historia, a través de los tiempos, ninguno de ellos ha resucitado. ¿O han visto ustedes a Mahoma por ahí que haya resucitado? ¿Han visto por ahí a Confucio, algún iluminado? ¿Han visto a ese que se decía que era Cristo, el José Luis Miranda, un puertorriqueño, si no mal recuerdo, costarricense? No, pero a Jesucristo sí se le miró resucitado. Porque Jesucristo es la resurrección. Y como hemos visto en temas anteriores, pero Él también es la vida. Hay muchos pasajes entonces que prueban que Jesús resucitó al 3er día. Hay muchos. No los quiero yo cansar para mostrarles todos los pasajes. Solamente vamos a ver que estos pasajes de 1 Corintios 15, y nos vamos a dar cuenta cómo es que mucha gente fue testiga ocular de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, 3 al 8. Porque primero os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Se cumplieron las Escrituras, ya se hablaba de ello. 4. Y que fue sepultado. Cristo muere y es sepultado. Y que resucitó al 3er día, conforme a las Escrituras. Ya lo explicamos. Y no nomás resucitó. No crees que resucitó y alguien haya dicho por ahí algunas cosas. No, pues Él resucitó. No. Vamos a ver que Él resucitó a un buen número de gente que miró su resurrección. Mucha gente miró su resurrección, no nomás fue una persona. Dice el 5, y que apareció ¿a quién? A Cefas. Y después ¿a quién le apareció? A los 12 apóstoles, a todos los demás. Y después versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, o sea, ya murieron. ¿Cuántos van? 512, ¿verdad? Pues bueno, aquí dice a más de 500 hermanos, pudo haber sido 550. Vamos a ponerle 500, o vamos a ponerle 550 más 12, 562 personas. 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, se les vuelve a aparecer a un apóstol y después a todos los demás apóstoles se les vuelve a aparecer ya Jesucristo resucitado. Y dice Pablo, versículo 8, y al último de todos, después de esos 500 y de los 12 apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Amados, más de 500 personas vieron con sus propios ojos a Jesucristo resucitado, a Jesucristo vivo. Jesús no engañó cuando Él dijo: yo soy la resurrección y yo soy la vida. Porque Jesucristo habló con verdad. Y así aconteció. Y el día de hoy nuestro Señor Jesucristo está vivo y está a la diestra del Padre,
porque Él resucitó, Él venció a la muerte. ¿Cuál es la siguiente respuesta? Número 2, porque Él tiene, Jesús dijo que es la resurrección y la vida, por todo lo que ya vimos en esa primera parte. Y en esta segunda respuesta, porque Él tiene poder para resucitar. Por eso es que Él es la resurrección. Se habló de Él, que iba a resucitar, pero Él también resucitó a personas. Y en la Biblia nosotros nos encontramos que Él resucitó a 3. ¿Están de acuerdo? ¿A quién resucitó primeramente? A la hija de Jairo. Usted lo puede leer en su casa, puede buscar el pasaje. Vemos nosotros que la hija ya había muerto y Jesucristo oró por ella. Oró por la hija de esa persona, resucitándola de los muertos. Se la entregó con vida, ¿verdad? Que le dijo, Talita cumí. Después, ¿a quién resucitó? Al hijo de la viuda. Ya lo llevaban a enterrar. Pero el más sorprendente, en los 2 primeros casos, si tú va de grado de dificultad, empecé yo con lo más facilito a lo más difícil. ¿Cuál fue lo más facilito? La hija de Jairo. ¿Por qué? Porque ya había muerto. Estaba todavía ya en su casa. Se hizo un milagro ahí en la casa de Jairo. 2, todavía ni siquiera la envolvían para llevar al entierro. Al hijo de la viuda ya lo llevaban a la sepultura. Vamos a suponer que ya lo habían velado y ya lo llevaban a enterrar. Jesucristo se encuentra con esa situación, con esta necesidad de esta viuda, ora por él y lo resucita. Pero, ¿cuál es el tercer grado de dificultad? Que resucitó a Lázaro. ¿Cuántos días llevaba ya enterrado? ¿O en la tumba? 4 días. ¿Y qué dice la Escritura? Que el cuerpo de él ya estaba, ¿qué? Viendo corrupción. Ya se estaba descomponiendo. Ya estaba quizá a lo mejor con algunos gusanos comiéndose el cuerpo de Lázaro. Ya hedía, dicen sus hermanas, ¿verdad? No, Señor, ¿dónde va? Ya no, ni te acerques porque ya hiede. O sea, ya huele muy mal. En pocas palabras, el grado de dificultad para que fuera resucitado era muy impresionante. Y Jesús lo resucitó. ¿Por qué Jesús resucitó un cuerpo ya que hedía, ya descompuesto o descomponiéndose? 4 días de muerto. Porque Él tiene poder. Porque Él es la resurrección y la vida. ¿Creen ustedes esto? Eso fue lo que hizo Jesús. Porque Jesucristo es la resurrección. Por eso, amados. Ahora, la resurrección, cambiando de punto, la resurrección en la Biblia es considerada una doctrina fundamental. Nosotros como cristianos, esta iglesia cree en la resurrección de los muertos porque Jesucristo es la resurrección y la vida. Porque Jesucristo habló de la resurrección. Pero no nomás nuestro Señor Jesucristo, sino aún los apóstoles creían en la resurrección. Predicaron la resurrección, como vamos a ver más adelante. Entonces, la resurrección es considerada una doctrina fundamental. Toda iglesia debe de predicar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Va a haber una resurrección. Las personas van a resucitar, sean para vida eterna o sean para condenación eterna, pero todos van a resucitar. Fíjate lo que dice Hebreos 6, 1 y 2. Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, la doctrina del arrepentimiento, la doctrina de obras muertas, la doctrina de la fe en Dios, la doctrina del bautismo, la doctrina de la imposición de manos y, ojo, la doctrina de la resurrección de los muertos y la doctrina del juicio eterno. Amados, es una doctrina la resurrección. Hablar de la resurrección es algo doctrinal, es algo que nosotros creemos y que todo cristiano
debe de predicar y de enseñar a las personas acerca de la resurrección. La iglesia, eso era lo que enseñaba. Fíjate lo que dice Hechos 4, 1 y 2. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Qué nos dice Hechos 4, 1 y 2? Que vinieron los líderes, ¿verdad? Vinieron los líderes a exhortar, a amonestar, a intimidar. Venían con un resentimiento, con un enojo, con un enfado. ¿Cuál era el enfado de ellos? Que los discípulos estaban anunciando al pueblo acerca de Jesús, acerca de la resurrección de entre los muertos, que Jesucristo había resucitado de los muertos y que todos los que creemos en Él vamos a ser resucitados juntamente con Él para ir a la presencia de Él. Amados, todos los seres humanos que mueran, tus seres queridos, tus amistades que han muerto por COVID o otras enfermedades, todos van a resucitar. Repito, como dice la Biblia, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Así va a acontecer. No hay vuelta de hoja. Es algo serio y es una verdad y es verdadero. Jesús lo dijo, Jesús lo enseñó. Él es la resurrección y Él es la vida. Fíjate lo que dice Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Qué enseñaban los discípulos? ¿Qué enseñaban los apóstoles? Con gran poder de Dios, con unción del Espíritu Santo. ¿Qué le decían a todos los hebreos, a todos los israelitas, a los romanos, a los gentiles? ¿Qué les compartían? ¡Hey! Jesucristo resucitó. Él venció a la muerte. Él fue crucificado, pero al tercer día resucitó. Y yo lo vi, decía Pedro. Y yo lo vi, decía Marcos. Cada uno de los apóstoles, de los 12 apóstoles. Y yo lo vi, decía Juan. Y yo lo vi, decía Pablo. Y cada uno de ellos, y cada uno de los 500 que lo vieron. Y nosotros también lo vimos. Hombres y mujeres, quizá niños, quizá adolescentes, quizá ancianos. Más de 500 personas lo vieron. Y todos ellos testificaban: Jesucristo no está muerto, Jesucristo resucitó, Él vive. Él venció a la muerte. Decía Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. ¿A quién se refería? A la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que Él venció a la muerte. Lo que mucha gente le tiene miedo: a morir. Porque sabe que lo que le espera, si no se comportó bien en esta tierra y no tomó en cuenta a Dios en su vida, sabe que lo que le espera es una condenación eterna. Y otros, pues no le tienen miedo a la muerte, porque saben lo que Cristo ha hecho en sus vidas, porque saben que Jesucristo transformó sus corazones y creyeron en el sacrificio de Cristo. Ahora, amados, si Cristo no hubiera resucitado, si Cristo no hubiera vencido la muerte, en vano sería todo. Si Cristo no hubiera resucitado, en vano, de veras, en vano sería que estuviéramos aquí. Porque Él no hubiera pagado por nuestras culpas. No había vencido a la muerte, no había resucitado. Pero Jesucristo, repito, sí resucitó. Entonces, si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería todo. Fíjate lo que dice 1 Corintios 15, 12 al 17. Vamos a verlo. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, y probablemente Pablo se refería a los saduceos y a todos los discípulos de los saduceos, o algunos otros más que pudiera haber, ¿no? Ha habido en esa época que no creyeran en la resurrección. También los griegos, ¿verdad? Porque dicen que cuando escucharon al apóstol Pablo hablar de la resurrección,
En otra oportunidad te vamos a escuchar. ¿Cómo es posible? Estás mal. ¿Cómo que es que la gente va a resucitar? O sea, había gente incrédula, no creía. Entonces dice aquí la escritura, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Pero dice el 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. ¿Por qué dice testigos? Porque ellos fueron testigos presenciales de la resurrección de Cristo. Pero ellos no eran falsos testigos. Ellos lo vieron con sus propios ojos. Es más, comieron con él un pescado todavía. Comieron con Jesús. Apareció decenas de días con ellos. Les instruyó. Les orientó, les confirmó en la fe tantas verdades, tantas cosas que ustedes han leído en la Biblia. Entonces dice Pablo, y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, amados, si Jesucristo no hubiera resucitado, en vano es todo. De balde estamos aquí reunidos. Pero no es así, porque Jesucristo sí resucitó. Y sabemos que Él murió en la cruz del Calvario y hemos creído para el perdón de nuestros pecados, y que Él venció a la muerte. 1 Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. En pocas palabras, ¿qué nos dice Pablo? Miren, si Cristo no hubiera resucitado, es en vano todo. Dicen algunos por ahí que no es cierto que Cristo no resucitó, porque eso no es correcto, que no es cierto la resurrección, pero sí, Cristo sí resucitó. Y bueno, y si Dios no resucitó a Jesucristo, pues entonces es en vano todo. Pero Pablo termina confirmando en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Realmente Jesucristo resucitó. Y nosotros lo creemos. Y por eso hablamos de la resurrección de Cristo en este lugar y creemos en la resurrección, porque Jesús es la resurrección y la vida. Ahora, quiero decirles, amados, que la resurrección de Cristo es el sello de su grandiosa victoria. Como hemos puesto en este punto, la resurrección de Cristo es el sello de su grandiosa victoria. Cuando Él muere, amados, Él estaba pagando nuestras culpas. Pero cuando Él resucita, nos da esperanza, nos da luz, nos da una oportunidad, nos da aliento, ánimo. Es el sello de su victoria, porque Él venció al pecado, Él venció a la muerte, venció al diablo, los exhibió públicamente, triunfando, y fue levantado a la gloria eterna, al reino de los cielos. Entonces la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el sello de su grandiosa victoria. Fíjate lo que dice Romanos 1, 3 y 4. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, era de la genealogía o venía de la descendencia de David, era el tatarabuelito y bueno, tantas cosas hacia atrás, ¿no? 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder, el Mesías, el ungido, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Amados, qué grandiosa fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que fue tan grandiosa. Cuando Él muere, hubo situaciones particulares, eventos que ocurrieron. El cielo se oscureció, etcétera. Hubo un temblor. El velo del templo se rasgó.
Pero cuando Él resucita, amados, es como un triunfante, como un triunfador. Es el sello de su grandiosa victoria. Hechos 13, 29 al 35. Sigamos leyendo. Dice aquí la escritura en Hechos 13, 29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de Él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, quien resucitó a nuestro Señor Jesucristo, el Dios de los cielos, el Padre celestial. Y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Muchos días Jesucristo estuvo apareciéndoselos a cada uno de sus hijos, de sus discípulos. 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para que nunca más volviera a corrupción, le dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. ¿Qué nos enseña? Lo glorioso, la bendición que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera nosotros los seres humanos somos edificados o bendecidos. Dice así la Escritura: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que ya murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Te das cuenta qué grandiosa es la resurrección de Cristo? Por eso es que Jesús, cuando le dijo a esta mujer: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Amados, eso es lo que va a acontecer, según lo que dice aquí Tesalonicenses, que Dios va a traer con Jesús a los que durmieron en Él, a los que murieron siendo cristianos, creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Por eso hemos compartido en esas enseñanzas lo importante que tú creas en Jesús, te entregues a Jesús, vivas para Jesús, creas que Él es el camino, creas que Él es la luz, que Él es la vida, Él es el camino al Padre, que Él es el buen pastor, que Él quiere pastorearte, que Él quiere traerte a tu redil, que Él te está buscando. Por eso hemos compartido todo esto, amados. Tú debes de creer. En esta semana me han llegado mensajes de personas que han fallecido, otros que están enfermos, que están delicados y me han pedido oración. Con algunos les he participado, aparte de ponernos en las manos de Dios, les he participado algunos pasajes con respecto a que ellos estén preparados para la otra vida, si es que llegara a acontecer algo lamentable en sus vidas. La gente debe de estar preparada. La gente debe de estar, y más en estos tiempos tan peligrosos, preparados para la muerte. El COVID ya no está respetando a nadie. Amados, se les ha alentado, se les ha dicho que estén preparados. Les hemos compartido algunos pasajes del Antiguo Testamento, otros del Nuevo Testamento, invitándolos a que estén preparados, porque no se sabe qué vaya a acontecer con sus vidas. Y la verdad nos preocupa. Y se les ha dado esos pasajes ¿para qué? Para que la muerte no les tome de sorpresa. Porque si ellos mueren sin haber creído en el Señor Jesucristo, sin haber arreglado su vida con Él, lamentablemente se van a perder por toda la eternidad. Por toda la eternidad se van a perder.
por no haber creído en Jesucristo, por no haberse entregado a Él, por no haber encontrado el perdón de sus pecados, por no haber servido a Jesús, por no haber creído que Él es la resurrección y la vida. Y se les dan los pasajes y oramos por ellos, Señor, que estos pasajes de veras impacten, como si tú estuvieras hablándoles. Bendícelos, Señor. Amados, la muerte no es cualquier cosa. La muerte puede ser una victoria para tu vida o puede ser una derrota para tu vida. ¿A qué me refiero? Que si tú mueres sin Cristo, va a ser una derrota tu muerte. Pero si tú mueres en Cristo, con Cristo, va a ser una victoria tu vida. Tu muerte no va a ser eso, sino que pasarás de muerte a vida. Qué importante es creer en Jesús. Qué importante es que tú te entregues a Jesús. No, amados, no estamos aquí entreteniéndolos. Les estamos instando, compartiendo las verdades bíblicas, compartiendo lo que Dios pide de tu vida. Ya se fue el año, ya entró este nuevo año. La pregunta, ¿cómo lo terminaste el año que acaba de pasar hace 2 días? ¿Y cómo has recibido este nuevo año? Lamentablemente mucha gente terminó el año sin Cristo, sin tomar en cuenta a Dios en su vida. Otros lo terminaron con mucha gratitud a Dios. Gracias, Dios, gracias, Jesús, por este año que tú me diste de vida, por todo lo que tú me ayudaste. Gracias, Dios. Otros recibieron este año sin Cristo. Yo no sé qué vaya a pasar en tu vida. Espero que esta palabra tú la reflexiones. Y otros recibieron este año con Cristo. Sería interesante saber cómo lo terminaste tú. 2 Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Qué precioso. Esos son los beneficios. Ojo, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, Dios, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Qué importante que un cristiano crea y predique y no se le olvide que va a resucitar. Cuando muera, su muerte no va a ser una pérdida, sino va a ser una ganancia. Va a ser una ganancia. Qué precioso es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 14, versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó. ¿Para qué, Pablo? Y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. En pocas palabras, ¿a qué se refiere aún así de los muertos? Para ser Señor de los muertos, para ser Señor de aquellos que mueren, y Jesús siempre va a ser su Señor, porque ellos van a morir, irán a la vida, resucitarán en Cristo, sus obras con ellos siguen. Pero aquellos que no han muerto, que siguen en vida, que siguen con vida, Jesucristo es su Señor. Y aquí la palabra Señor es una S mayúscula que tiene que ver con curios. Los hombres o mujeres que mueran en Cristo Jesús seguirán sirviendo, amando, alabando, adorando ¿a quién? A su Señor, a Jesucristo. Y los que estén en vida harán lo mismo. Seguirán sirviendo a su Señor, alabando, adorándolo, obedeciéndolo en vida, porque Él es su amo, porque Él es su Señor, su Salvador. Pero dice aquí la Escritura, porque Cristo para esto murió y
resucitó porque Él quiere ser tu Señor. Él quiere ser nuestro Señor. Él quiere dirigir tu vida en vida. Y va a dirigir tu vida aun cuando tú mueras. Porque Él es un Señor, Él es un Dios de vivos y no de muertos. O sea que cuando alguien muere, no queda ahí todo, hermanos y amigos. Va a haber una resurrección. Jesús es un Dios de vivos y no de muertos. Entonces, para concluir esta enseñanza, Jesús quiere ser tu Señor, porque Él para eso murió y resucitó, para ser Señor de los muertos que mueren en Él y de las personas que viven en esta tierra confiando en Él, viviendo para Él, siguiendo sus pisadas, andando en su luz y siendo Él tu pastor todos los días. Juan 11, 23 al 27 dice entonces, recuerden que Jesús está hablando con una de las hermanas de Lázaro, ya fallecido, 4 días, su cuerpo ya estaba descompuesto. Jesús le había dicho anteriormente, yo soy la resurrección. Jesús, perdón, había hablado con ella de que su hermano iba a resucitar, etcétera. Pero dice el versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces podemos ver que los judíos realmente creían en la resurrección de los muertos. 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Respuesta de esta mujer. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Eso es estar preparados para la eternidad. Eso es estar preparados en vida para ser resucitados con Jesús. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amados, ¿han creído ustedes todas estas enseñanzas que hemos compartido acerca de lo que Jesús dijo que Él era? ¿Crees tú que Él es la resurrección y la vida? ¿Crees tú que Él te puede resucitar? Que cuando mueras vas a resucitar y vas a ir a la gloria eterna para siempre con Él. ¿Crees tú, amada persona, que después de esta vida hay vida y si tus obras no son conforme a la voluntad de Dios, vas a resucitar para condenación eterna? ¿Crees tú esto? Si lo crees o no lo crees, es tu decisión, es tu responsabilidad. Yo sí creo que Jesucristo es la resurrección y la vida. Y Él, así como hizo esa pregunta a esta mujer, ¿crees esto? Ella le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que tú eres el Hijo de Dios, que has venido a este mundo. Tú eres la luz, tú eres el camino, tú eres la vida, tú eres el pan de vida, tú eres el buen pastor, tú eres la resurrección y la vida. Eso es todo lo que es el Señor Jesucristo. Cerremos nuestros ojos, por favor. Señor Jesús, también los discípulos dijeron, nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Amado Jesús, ahora entendemos por qué dijiste tú que eres la resurrección y la vida. Desde el Antiguo Testamento se nos habla, Señor, que tú ibas a resucitar. Y tú lo dijiste en varias ocasiones, que tú ibas a resucitar al tercer día, que ibas a morir, pero que ibas a resucitar al tercer día. Amén. ¿Por qué dijiste tú esas palabras? Porque tú eres la resurrección y la vida, Señor. Pero también tú eres la resurrección y la vida porque tú resucitaste en vida a 3 personas, como lo hemos visto hace unos momentos. El milagro más sorprendente es Lázaro, Señor. Ya su cuerpo hedía, su cuerpo ya estaba descomponiéndose. Y tú le dijiste a Lázaro: Lázaro, sal de ahí. Y Lázaro resucitó hasta con las vendas todavía, Señor. Tú eres la resurrección y la vida, Señor. Y el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Tú eres la luz del mundo. Tú eres, Señor Jesús, el camino. Tú eres la verdad. Tú eres la vida. Amén, Jesús. Y nadie irá al Padre sino por ti, Jesús. Tú eres el buen pastor. Gracias, Jesús. Tú eres el pan de vida, Jesús. Tú eres la luz del mundo. El que en ti ande, Señor, no andará en tinieblas, Jesús. Hoy hemos visto que tú eres la resurrección y la vida, Jesús. Oh, cuán grandioso eres, Jesús. Jesús del cielo descendió para hacer la voluntad de Dios, y despojándose de su gloria, hasta lo sumo se humilló. Oh Jesús, tú descendiste del cielo y para mostrarnos el camino. Amén, Jesús. Gracias, Señor. Bendito seas, Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el ungido, el Cordero de Dios que quita el pecado, la resurrección y la vida. Glorioso sea tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Jesús del cielo descendió para hacer la voluntad de Dios, y despojándose de su gloria, hasta lo sumo se humilló. Resucitó, resucitó, y victorioso ascendió, y junto a él y por él resucitado estoy también. Resucitó, resucitó, y victorioso ascendió, y junto a él y por él resucitado estoy también. Su propósito era derrotar al que tenía el imperio de la muerte, y en la cruz él lo venció de una vez y para siempre. Su propósito era derrotar al que tenía el imperio de la muerte, y en la cruz él lo venció
de una vez y para siempre. Tú venciste a la muerte, Jesús. Tú venciste al pecado. Tú venciste al diablo, Señor. Tú venciste al mundo. Porque tú eres grandioso. Porque tú eres victorioso. Porque tú eres majestuoso. Porque tú eres poderoso. Porque tú eres la resurrección y la vida. Y aquel que crea en ti, aunque esté muerto, vivirá, Señor. Bendito seas, amado Cristo. Jesús del cielo descendió para hacer la voluntad de Dios, y despojándose de su gloria, hasta lo sumo se humilló. Resucitó, resucitó, y victorioso ascendió, y junto a él y por él resucitado estoy también. Resucitó, resucitó, y victorioso ascendió, y junto a él y por él resucitado estoy también. Su propósito era derrotar al que tenía el imperio de la muerte, y en la cruz él lo venció de una vez y para siempre. Su propósito era derrotar al que tenía el imperio de la muerte, y en la cruz él lo venció de una vez y para siempre. Resucitó, resucitó, y victorioso ascendió, y junto a él y por él resucitado estoy también. Bendito seas, Jesús. Pongámonos de pie y terminemos esta reunión con este canto, dándole gloria a nuestro Señor Jesucristo. Él está aquí y Él merece toda la gloria y merece nuestro canto, nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra confianza, y merece nuestra obediencia. Bendito seas, Cristo Jesús, hoy y siempre. Nos gozamos en tu presencia, amado Jesús. Jesús del cielo descendió para hacer la voluntad de Dios, y despojándose de su gloria, hasta lo sumo se humilló. Resucitó, resucitó, y victorioso ascendió, y junto a él y por él resucitado estoy también. Resucitó, resucitó, y victorioso ascendió, y junto a él y por él resucitado estoy también. Su propósito era derrotar al que tenía el imperio de la muerte, y en la cruz él lo venció de una vez y para siempre. Su propósito era derrotar al que tenía el imperio de la muerte, y en la cruz él lo venció de una vez y para siempre. Resucitó, resucitó, y victorioso
resucitó, resucitó y victorioso ascendió, y junto a él y por él resucitado estoy también. Jesús del cielo descendió para hacer la voluntad de Dios, y despojándose de su gloria hasta lo sumo se humilló. Resucitó, resucitó y victorioso ascendió, y junto a él y por él resucitado. ¡Aleluya! Resucitó. Bendito. Amén. Y por él resucitado estoy también. Su propósito era derrotar al que tenía el imperio de la muerte, y en la cruz él lo venció de una vez y para siempre. Su propósito era derrotar al que tenía el imperio de la muerte, y en la cruz, amén, de una vez y para siempre. Resucitó, resucitó y victorioso ascendió, y junto a él y por él resucitado estoy también. Resucitó, resucitó y victorioso ascendió, y junto a él y por él resucitado estoy también. Resucitó, resucitó y victorioso ascendió, y junto a él y por él resucitado estoy también. Un aplauso a aquel que venció la muerte, a Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Venció a la muerte con poder, venció al pecado con gran gloria, venció al enemigo, al adversario, venció al mundo. Eres victorioso, Rey majestuoso. Bendito Cristo, bendito, glorioso. Resucitaste, Señor, venciste a la muerte. Bendito Jesús. Amén, Jesús.
lo tanto no es nada vano, Señor. Gracias, Señor, porque tu tumba está vacía. Gracias, Jesús. Y pronto volverá. El Rey resucitó, su gloria nos dejó y pronto volverá. Por un pueblo que tiene su luz volverá, por un pueblo que es santo es volverá, por un pueblo que tiene su luz volverá, por un pueblo que es santo es volverá, por un pueblo que tiene su luz volverá, por un pueblo que es santo es volverá. Gloria al Rey, al que venció la muerte, al que venció al mundo, aquel que exhibió a principados y a potestades. Gracias, Señor. Amén. A Él sea la gloria, a Él nuestras vidas, Gracias, Jesús. nuestra confianza Gracias por tu amor. y nuestro amor. Gracias por tu paciencia y tu amor, Jesús, para con nosotros. Precioso Jesús. Maravilloso Jesús. Tú eres digno. Eres digno. Tú eres digno de adoración.